Lectura del libro, Caminos de autorrealización. La integración con la realidad exterior. Tomo 3. Por Antonio Blay. Capítulo 7. La fase del silencio. Dentro del proceso de relación con el exterior, estudiamos en este capítulo la fase del silencio. Decíamos que existe la fase centrífuga de expresión, la fase centrípeta de percepción, de impresión y, luego, una fase de descanso, una pausa, un silencio. Este silencio se produce de un modo natural antes y después de una expresión total y antes y después de una recepción o impresión total. Es curioso que nosotros no solemos atender a este pequeño instante que transcurre entre la impresión y mi respuesta, o al momento que antecede a mi respuesta, o al momento que sigue a mi respuesta, o al momento que sigue a lo que yo percibo. Por lo general estamos tan preocupados por lo que ocurre, por lo que se mueve, que ese instante en que no pasa nada nos parece carecer de significado. Por ello, simplemente pasamos por encima de él sin prestarle ninguna atención. Constantemente estamos viviendo instantes de silencio, es decir, estamos pasando por encima de instantes de silencio. Y esto es paradójico, porque, después, estaremos muy preocupados buscando cómo conseguir el silencio, buscando cómo encontrar una paz, una calma, un descanso en la actividad de nuestra vida. Y no lo encontraremos, y quizá tendremos que hacer gastos de desplazamientos, procurarnos circunstancias exteriores excepcionales para asegurarnos un poco de silencio, mientras estamos constantemente pasando por encima, pisando esos instantes de silencio. También se produce el silencio en otros momentos, cuando yo he de decir algo y no lo digo, cuando he de comprender algo y no lo comprendo, momentos en los que fracasa mi gesto de dejar paso a la vida a través de mí, a la vida que se expresa en forma activa o a la vida que se expresa en forma receptiva. Cuando yo no dejo que algo entre en mí, o cuando yo no dejo que algo salga de mí, cuando estoy reteniendo o estoy reteniéndome, entonces también se produce un silencio, pero es un silencio frustrante, un silencio de fracaso, no un silencio regulador que nos conduzca más vigorosamente a una acción. Es un silencio que nos empuja hacia una huida buscando algo agradable que hacer o que recibir. ¿Qué es el silencio? Cuando hablamos de silencio, lo mismo podríamos hablar de otros conceptos similares, análogos, por ejemplo, del vacío, la oscuridad, el no movimiento, la no acción, la no existencia. ¿Qué es el silencio? El silencio es o bien simple inconsciencia, o bien el paso a una nueva dimensión. El silencio, si nosotros queremos, nos hace salir de esa dimensión existencial en la que solo se producen fenómenos, donde solo tienen lugar estímulos y respuestas, donde únicamente se producen cosas que pasan, cosas que dejan de ser una vez han pasado. A esta seriación de fenómenos es a lo que nosotros estamos abocados, de lo que estamos enamorados, donde estamos agarrados. El silencio es una puerta hacia el infinito, el silencio es un atajo hacia una nueva dimensión, la dimensión del ser en sí, la dimensión de la realidad, la dimensión de lo que es. Es el camino directo hacia Dios, esto es el camino directo hacia la sabiduría, hacia el amor, hacia la felicidad, hacia el poder supremo. Y esto que es camino nosotros lo asociamos con lo que nos produce este mismo silencio. Por esto podemos decir que esa realidad que intuimos en el silencio y el silencio mismo vienen a ser una misma cosa. De este modo podemos decir que el silencio y el vacío son la substancia y el fundamento de todo cuanto existe, la matriz de cada cosa manifestada, la gracia que nos pone en contacto con la esencia, el puente que nos conduce desde la apariencia a la realidad, desde la periferia al centro, desde la ilusión a la sabiduría, desde el tiempo a la eternidad. Este silencio es el verbo divino, este silencio es el tú de Dios, es la conciencia crítica, el yo de Cristo, la luz, la verdad, el camino, es la vida del hombre cuando el hombre se encamina hacia casa, cuando vuelve hacia el hogar, es un canal de comunicación entre Dios y la criatura, un canal de comunicación en el que Dios nos está transfiriendo, comunicando el ser, la existencia y todo cuanto somos y somos capaces de hacer. El silencio es, pues, el camino para llegar a la profunda identidad de lo que es, de nosotros mismos, de los demás, de Dios. Caminos para el silencio.
¿Hay caminos para llegar a este silencio? El hombre nunca puede producir este silencio. El hombre nunca puede, por sí mismo, hacer este silencio, ni haciendo ni dejando de hacer, ni haciendo A, B o C, ni reteniendo A, B o C. Porque tanto el hacer como el no hacer es algo que está limitando a la persona, a su conciencia temporal fenoménica de lo que hace o de lo que no hace. El silencio es un puente que solamente va de arriba a abajo, de dentro a afuera, y que nunca puede tenderse desde abajo hacia arriba o desde afuera hacia adentro. Hemos de esperar que esté presente y, si estamos despiertos, entonces subir. Hemos de esperar que venga, y entonces si queremos, entrar. El silencio está ahí, y, ya que está ahí, siempre está, detrás de cada momento, detrás de cada fenómeno, detrás de cada experiencia. Es la raíz de todo esto. Y, no obstante, a pesar de que no podemos hacer nada para abrirnos a esto que está tan cerca, tan próximo, tan constante a nosotros mismos, podemos hacer algo que, aunque no produzca el silencio, nos propicie para el silencio, nos predisponga para recibir el silencio. Todo ese campo fenoménico, todo lo que existe, toda nuestra vida está sometida a un ritmo en su existencia. Todo está viviente, y toda cosa viviente tiene un ritmo, es un ritmo. El ritmo de lo existente. En la vida todo late, en la vida todo parpadea. La vida es latido, es parpadeo. Esto quiere decir que todo lo que es aparente, todo lo que existe tiene una apariencia intermitente, porque todo está en un constante flujo y reflujo, en una constante sístole y diástole, en una constante expiración e inspiración. Y esto ocurre en todas las cosas, en lo que llamamos seres vivos y en lo que llamamos naturaleza muerta. Porque solamente está muerta para la visión muerta. Todo está vivo. Así, pues, quiere decir que todo está dotado de un doble movimiento y que este doble movimiento pasa en cada instante por un momento en el que deja de ser movimiento. En aquel momento en que deja de moverse en una dirección para pasar a la otra, aquel momento en que deja de ser diástole para ser sístole, en ese momento hay un instante que no es una cosa ni la otra. Y ese instante es la gran oportunidad. Mientras nosotros nos mantengamos identificados con lo que se mueve, con el movimiento, no tenemos posibilidad alguna de descubrir esa nueva dimensión. Solo cuando presintamos que detrás del movimiento hay algo que se mueve, que detrás de lo que aparece hay algo que se mantiene, se sostiene y produce eso que aparece, solo cuando tengamos esa intuición, es cuando podremos empezar a hacer algo. Y este hacer algo consiste en dejar de estar pendientes solo de lo que se mueve, sea en una dirección o en otra, y aprender a estar despiertos en el momento en que no se mueve, en los momentos en que deja de ser inspiración o expiración, expresión o impresión. Entonces se nos ofrecen unas posibilidades de trabajo, un trabajo de predisposición, de receptividad, de preparación. He de aprender a dirigir la atención al intervalo vacío, y si al decir intervalo vacío no sé de qué estamos hablando, esto quiere decir que mi capacidad de estar atento, abierto, despierto, y mi demanda, son aún muy pequeños. Práctica para descubrir el silencio. Empezamos de una manera modesta, sencilla, pero eficaz. Cuando yo inspiro, he de aprender a ser consciente de esa inspiración. Esa inspiración me conduce hacia adentro, pero llega un momento en que esa inspiración se detiene, se acaba. Yo he de procurar seguir ese movimiento yendo hacia adentro, y un poco más adentro de ahí donde termina la inspiración. Por unos instantes estaré en una zona de vacío, luego surge la expiración. Yo he de estar atento y tratar de adivinar ese instante que antecede al movimiento de expiración. Es decir, que he de utilizar ese movimiento natural de inspiración y de expiración como soporte para que mi atención, mi conciencia, se profundicen y lo hagan hasta un punto, hasta una zona más allá del fenómeno, más allá del movimiento, más allá de lo que yo soy normalmente consciente. Cuando he practicado esto, cuando sé lo que es conducir la conciencia un poco más adentro de donde termina la inspiración, cuando he conseguido captar el instante de donde procede el impulso de expiración, entonces puedo tratar de centrarme en ese momento, lugar y sensación del punto donde inciden la inspiración y la expiración, del punto donde sale este impulso a inspirar o a expirar.
Porque ese punto es un punto, no una dimensión. Es decir, el punto que, en un sentido fisiológico, coincidiría con una zona determinada de nuestro sistema nervioso, y que, cuando se sigue mentalmente, conduce a un punto más allá de nuestras variaciones de conciencia, más allá de nuestro fenómeno de percepción. Nos conduce hacia un punto innominado, hacia un punto vacío, un punto que es un ventanal abierto. Se trata aquí de un ejercicio sencillo, que en un momento dado querremos hacerlo y no podremos, pero que, sin embargo, en otros momentos saldrá muy bien. Hemos de ejercitar lo mismo en ese otro momento que es nuestra vida cotidiana, cuando yo estoy hablando con alguien, cuando estoy en diálogo con alguien. Cuando yo me expreso de un modo completo, completo en profundidad, en sinceridad, en conciencia de mí, cuando vivo una situación de expresión de un modo completo, el instante que sigue después de la expresión es un instante de vacío, de silencio, ahí es donde yo he de aprender a estar atento. El instante en que se produce en mí una percepción y comprensión plena, y al decir plena quiero decir plenamente aceptada, es también aquel momento en que se produce en mí el silencio espontáneamente. También cuando, de repente veo un paisaje grandioso, se produce en mí una exclamación y un instante de silencio. Igualmente, cuando he escuchado una obra musical extraordinaria, si yo estoy realmente centrado, se producirá en mí un silencio. Todas estas prácticas que están a nuestro alcance. He aquí el modo de aprovechar esta enorme cantidad de agujeros que hay en nuestro mundo fenomenológico. También es posible que, a veces, en pleno movimiento, en plena acción, uno pueda captar de repente el vacío que hay detrás de todo lo que hemos estado sintiendo o haciendo. Tan solo ocurre que uno no presta atención a esas impresiones que a veces tenemos, porque creemos que la importancia estriba solamente en lo que se mueve. Y la importancia que pueda tener cualquier cosa que se mueve ciertamente procede de eso que se mueve. También fuera de mí puedo ejercitar esa atención, cuando yo de vez en cuando contemplo las cosas de un modo objetivo, dándome cuenta de que todo se mueve, de que todo tiene vida. Entonces tal vez pueda intuir el silencio y el vacío que es el soporte y la raíz de toda esa vida y de todo eso que se mueve. Cuando yo estoy hablando de veras con alguien, cuando estamos interactuando el uno con el otro, estamos moviéndonos sobre un vacío, sobre un silencio, sobre un vacío y un silencio que nos incluye a ambos, que nos envuelve a ambos. Y esto, a veces, uno lo intuye. En el momento en que se ha dicho algo con sinceridad, en el momento en que hay una buena comprensión mutua, hay un instante en que se produce esa sensación como si el silencio adquiriera fuerza, cierta corporeidad, cierta presencia. Si aprendo a estar atento y presente a este silencio, tal vez pueda captarlo en ese momento. Hemos de aprender a sentir ese silencio, no fuera, sino también en nosotros. Clases de silencio. Hay muchos tipos de silencio. Hay un silencio que se produce o se registra en la mente, en la cabeza. Otro silencio se registra en el pecho, en el corazón. Hay un silencio que se registra en el cuerpo como cuerpo. Hay un silencio que se percibe encima de mí. Hay un silencio que me rodea, que me envuelve. Hay un silencio que me penetra, que me llena. Grados de silencio. Hay muchos grados de silencio, pero, si queremos aprender esta predisposición, este trabajo, en la medida en que depende de nosotros, hemos de aprender a ir gradualmente hacia ese silencio. Primero, produciendo el silencio de lo que son estímulos externos, mientras yo esté viendo cosas, la televisión, mientras esté leyendo el periódico o escuchando la radio, mientras yo esté provocando estímulos en mi interior, es inevitable que se produzcan automáticamente respuestas. Y cuantos más estímulos yo permita que entren, de forma inevitable y automática más respuestas se producirán. Así, pues, la primera misión es tratar de reducir los estímulos externos a aquellos que son imprescindibles. En segundo lugar, producir silencio de palabras externas. Hablamos por inercia, por costumbre, por convicción, por prejuicio, por estar dormidos. Muy pocas veces hablamos para decir realmente algo. Yo creo que nosotros y la humanidad en general no perderíamos gran cosa si tuviéramos una mayor exigencia en el sentido de tener algo real que decir.
Por lo menos, para la persona que quiere ayudarse a ese trabajo interior, esto es toda una consigna. En tercer lugar, producir silencio de las palabras internas. Las palabras internas son ese dichoso monólogo, diálogo, comedia, farsa, zarzuela y drama que está ocurriendo constantemente en nuestra mente, lo que yo me debo a mí, lo que me imagino que me dicen, lo que diría, lo que yo diré, lo que aparecerá, lo que ocurrirá. Todo ese fantástico espectáculo que está pasando por nuestra mente es precisamente lo que hemos de aprender a que no se produzca. ¿Cómo conseguir que no tenga lugar? Ese espectáculo ocurre justamente en la medida inversa de mi lucidez, cuanto más lúcido, menos se produce, cuanto más dormido, más producción. Hemos de conseguir el silencio de nuestro nivel emocional. Este silencio se produce automáticamente al reducir los estímulos externos y los internos. Porque la emoción no es otra cosa que una reacción automática, un contraste entre estímulos y modos internos que tenemos de pensar, de sentir, de querer. Luego, tratar de producir el silencio en los sentimientos. El silencio no es algo para pasarlo muy bien, o para sentir determinada exaltación de sentimiento, por muy elevado que sea el sentimiento. El silencio es esto, silencio. No se trata de algo especial. El silencio quiere decir que uno está más allá de todo el campo fenomenológico, más allá de las experiencias. Y, por último, tratar de que se produzca el silencio en las sensaciones. Fijémonos bien que hemos seguido un orden muy curioso, hemos partido de los estímulos externos, después hemos hablado de palabras externas y palabras internas. Luego hemos citado la emoción, los sentimientos y, por último, las sensaciones. Porque este es, más o menos, el orden que uno sigue cuando va centrándose, replegándose en su propio centro. Las sensaciones son lo último, y las ideas, el diálogo, son lo más externo, lo más periférico. Esto que nosotros creemos que es lo más elevado, lo más importante, resulta que es lo más periférico. Por otra parte, esto ya deberíamos saberlo, porque es suficiente con que tengamos un poco de fiebre, o cualquier proceso patológico, para que, de inmediato, esa cosa tan elevada y tan buena que nosotros consideramos que son nuestras ideas desaparezca. Es decir, que hay que producir el silencio del mundo exterior, el silencio del mundo en mí y el silencio del yo. Ya sé que esto suena como algo negativo. Estamos hablando de un medio, no para vivir siempre, sino de un medio particular para descubrir algo nuevo. Esto que hemos dicho lo mismo se puede aplicar a una persona que quiere vivir en una consigna permanente o progresiva de silencio, como para una sesión de silencio o de aquietamiento interior. Ahora bien, el silencio es revelador, es transformador. El silencio desencadena en nosotros un discernimiento formidable, provoca en nosotros unas energías maravillosas, unas experiencias únicas. Pero al silencio hay que ir con cuidado, porque puede ser peligroso. Normas y sugerencias. Lo primero que hemos de tener como consigna es que el silencio hay que vivirlo de un modo consciente, lúcido. El silencio no es una aniquilación de la conciencia, el silencio es solo una disolución o una trascendencia de la conciencia fenoménica, pero implica, de un modo fundamental, la noción de identidad de mí mismo en cada instante. Porque esa noción última que tengo de identidad de mí mismo, la única raíz de verdad suprema, es lo único que me está conectando con la realidad, que está conectando mi conciencia con la realidad. Y si yo dejo que se escape ese hilo de realidad que se expresa en mí, esa noción íntima de identidad que tengo de mí, entonces, si se disuelve mi conciencia, el silencio se convierte en una experiencia disolvente, negativa, peligrosa, en la que yo quedo abierto y receptivo, a merced de cualquier fuerza que ande suelta por ahí. Por eso, este requisito de mantener una conciencia clara de uno mismo es fundamental. Aunque también es cierto que cuando uno consigue estar en estados más profundos, esta conciencia de identidad, aunque se mantiene, cambia mucho respecto a la que yo pueda tener en la vida externa. Sin embargo, sigue siendo una conciencia de identidad que me permite manejarme dentro de la situación, que me permite entregarme o renunciar, avanzar o retroceder, en el camino de la experiencia del silencio, o del descubrimiento, o de la realización.
Y, en el fondo, esta realización no será nada más que la culminación de este hilo de identidad de uno mismo que se abre y se transforma en torrente y en océano. Otro requisito para que el silencio sea positivo es que exista una polaridad habitual de la mente, del corazón, de la voluntad, de la persona, consagradas a la búsqueda de lo real, sea cual sea el nombre que le demos a esa búsqueda de lo real. Pero que toda persona esté polarizada hacia eso más auténtico y superior. Esa polarización y esa lucidez de la que hablábamos antes son las dos salvaguardias en el trabajo de interiorización, esto es lo que permite que el silencio sea una experiencia transformante, y no aniquilante. Otra condición que se necesita para que el silencio sea un trabajo progresivo es la humildad. Seguramente sonará extraño que, de repente, en este libro yo me ponga a hablar de una virtud, porque el lector se habrá dado cuenta que no estoy acostumbrado a utilizar conceptos morales. Bien. Yo la llamaría humildad, porque humildad es el nombre que más le cuadra. Pero se podría decir también sencillez, sinceridad. Si yo no vivo con sencillez, con simplicidad, es imposible que se produzca en mí el silencio, y es imposible que, si por un instante, yo vivo algo de silencio, yo pueda penetrar en él o pueda permitir que él penetre en mí. Porque para permitir que el silencio me penetre, o para penetrar yo en él, es preciso que yo no me esté confundiendo con mis valores, con mi importancia, con mis cualidades y mi actitud. En el momento en que yo tengo una crispación, una avidez, una proyección hacia determinadas cualidades, esa misma proyección que me sujeta a algo fenoménico me incapacita totalmente para esta receptividad, para dejarlo todo, para penetrar en el vacío o para dejarme penetrar por el vacío. La humildad, la sencillez, quiere decir que hay algo que yo considero más importante que la noción que tengo de mí, algo que merece que yo esté receptivo a ello. Y si no hay en mí esta sencillez, yo no podré valorar, y, si no puedo valorar, no puedo entender, ni recibir, ni aceptar. Por esto, la simplicidad, la sencillez, es una clave mágica que permite entrar, penetrar, descubrir, realizar. Hemos dicho que el silencio es otra dimensión. Y por el hecho de que es otra dimensión nada tiene que ver con ninguna acción o con ninguna noción, nada tiene que ver con una u otra cosa, con ningún fenómeno. Aunque el silencio sea la raíz de todo, no es una cosa entre las cosas. El silencio es lo que está detrás de todas las cosas, de todos los fenómenos. Por lo tanto, no tiene ninguna conexión entre fenómeno y fenómeno, entre uno y otro. Lo cual quiere decir que no hay ninguna incompatibilidad en que uno pueda vivir, a la vez, el silencio y la acción. Precisamente porque son dos dimensiones distintas. Y, no obstante esto, al principio parece imposible. Al principio se está comprendiendo el silencio como ausencia de fenómenos, como alejamientos de nuestra identificación con las cosas, con el pensar, con el sentir, con el hacer. Esto es cierto como camino, como aprendizaje, ya que, dado que nosotros estamos partiendo de nuestra identificación exclusiva con los fenómenos, hemos de soltar esa identificación para poder descubrir algo nuevo. Pero no porque el fenómeno sea incompatible con el silencio. Ahora, como estoy totalmente absorbido por lo que se mueve, no puedo percibir lo que hay detrás de lo que se mueve. Es lo mismo que me ocurre cuando estoy en el cine, al estar absorbido por las imágenes que se mueven en la pantalla, no puedo ser consciente de la pantalla. Por este motivo tengo que hacer un silencio antes de empezar a mirar las imágenes para darme cuenta de que ahí está la pantalla. Mientras haya un monigote que se mueve, veo el monigote y no la pantalla. Mi identificación con la forma y con lo que expresa esa forma para mí me impide tomar conciencia del soporte de este movimiento. No obstante, podríamos tener conciencia simultánea de la imagen y de la pantalla. Cuando se abre al silencio uno descubre que no solo existe silencio en esas intermitencias, en esos espacios huecos de los que hemos hablado, sino que el silencio es una realidad permanente, es lo único permanente. El silencio está coexistiendo detrás de todo lo que existe, de todo lo que se mueve, de todo lo que aparece. Yo puedo tener una conciencia simultánea del silencio y de todo lo que está ocurriendo en mí, y fuera de mí, no son dos cosas incompatibles.
Puedo aprender a vivir en silencio y, al mismo tiempo, activamente. Y este es un grado de realización muy apreciado. Yo vivo en silencio, pero la vida sigue expresándose completamente en mi cuerpo, en mi inteligencia, en mi afectividad. Yo estoy siendo consciente de lo que hay detrás de eso que se está moviendo, de esa realidad que es la base, el soporte sobre la cual se mueve y existe todo. Más adelante, cuando uno aprende a vivir en silencio se produce un nuevo grado de realización, uno aprende a vivir del silencio, uno aprende a vivir las cosas que vive como procedentes de este silencio. El silencio es la raíz, es la causa, es la matriz, es donde está la verdadera significación, es el verdadero sentido de lo que aquí ocurre, el verdadero argumento. Todo lo que aquí ocurre son solamente señales, símbolos de una realidad que subsiste detrás de todo esto. Vivir el silencio quiere decir tomar conciencia de esa verdad que ya existe y que es la que hace que se vayan expresando las cosas, en cada momento, de un modo y no de otro. Es la razón de ser actual, es el modelo de todo cuanto sucede en mí y fuera de mí. Cuando uno puede tener una experiencia de vivir este silencio, entonces llega a esta realización de que la realidad del silencio y todo cuanto está existiendo es exactamente lo mismo, que todo lo que existe es lo mismo que lo que no existe, que todo lo que aparece es idéntico a lo que no aparece, que una cosa y la otra son el anverso y el reverso de una sola realidad, realidad manifestada, realidad manifestante, pero siempre la misma y única realidad. Preguntas. No comprendo bien esto último que ha dicho. Respuesta. Sí. Utilizamos aquí la paradoja, porque es la única forma de señalar algo real. Es decir, cuando digo lo que existe quiero decir lo que nosotros percibimos en existencia. Pero como esto que existe tiene su razón de ser, su base, su fuente en lo que está detrás, que no tiene existencia aparente, por eso digo que todo lo que existe es igual a lo que no existe, a lo que no aparece, que no es existente. ¿Se puede resumir el silencio en el estar atento? Respuesta. Sí, si añadimos, estar atentos, incluso cuando nos parece que no hay nada para estar atentos, cuando vivamos la situación real de un instante en que no hay simplemente nada. ¿El estar en silencio es un contacto con lo superior? Respuesta. Sí, porque solo se puede estar en contacto con lo superior cuando se deja de estar en contacto con lo inferior. Y este dejar de identificarse es el silencio de lo inferior.